Como siempre es un privilegio estar aquí. Espero que todos hayan traído sus vidas. No hay PowerPoints. Cuando yo estoy acá arriba no va a haber PowerPoint. Estaré predicando sobre el Salmo 19, uno de mis salmos favoritos. Si gustan encontrarlo en sus vidas, en sus Biblias. Y está muy bien porque la lección de esta mañana cabe perfectamente. Día a día Dios platicó. No hay sabiduría. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas, no permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Me encanta ese salmo. Recuerdo que cuando me mudé a Lubbock, recuerdo que Carl Henderson me dijo que me estaba mudando a un lugar que tenía puestas de sol muy hermosas. Y recuerdo despertarme en la mañana y regresar a casa en la noche. Y recordaba que los cielos, no sé si sería por la altitud, tienen puestas muy hermosas. Y salía yo y recordaba el principio de este salmo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Y dije, me voy a memorizar ese salmo, y cada mañana que salía yo a la calle decía yo este salmo, y era una de esas cosas que no podía yo controlar más que proclamarlo. Y voy a estar predicando sobre eso hoy. No sé si es la única cosa de la que he estado predicando, los salmos, porque los salmos están saturados con doctrina, con la gracia y la gloria de Dios. Y a mí me encantan los salmos. La última vez que estaba acá arriba, creo que prediqué sobre el Salmo 51 y el Salmo 32 y los conecté. Y en el Salmo y los Salmos 18 y 19 también tenían una correlación. Y voy a predicar sobre el Salmo 18 hoy también. Y ambos salmos, David se refería a Jehová Dios como su roca. Es un término de pacto, algo personal para él. Y dice que es algo personal para él, que Dios es su roca. En el Salmo 18 David celebra la revelación de Dios, de él mismo, de Jehová, en la historia de David. Ambos salmos de David se enfocan en eso. Y en el Salmo 19 celebra la revelación de Dios
en Él y en la naturaleza, en el universo y en su ley. El Salmo está dividido en dos partes. Y es obvio que cuando comienza la segunda mitad, parece que está él hablando de cierta manera y luego cambia a otra manera. Y en esta canción, David, el poeta, comienza manifestando la gloria de Dios, el Creador, y de esta parte celebra la misericordia de Dios como alguien que hace la ley. Y de esta parte cambia el salmo a un salmo de adoración. Y de ahí termina como una oración de justificación y santificación. Y se parece mucho a lo que hemos visto en el Salmo 51 y en el Salmo 52 cuando prediqué sobre esos. El señor Bacon dijo que los cielos hablan sobre la gloria de Dios, pero no sobre su voluntad. La voluntad de Dios a la que David adoraba es santificada, la voluntad de Dios. También puede ser dicho que en el Salmo 18, que también es un salmo sobre los cielos en la noche, y el Salmo 19 puede ser visto los cielos pero de día. Y estos salmos hacen muy claras la revelación de Dios. El Salmo 18 dice en el versículo 9, dice: rasgando el cielo descendió, pisando sobre oscuros nubarrones. Montado sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. Hizo de las tinieblas su escondite, de los oscuros y cargados nubarrones un pabellón que los rodeaba. De su radiante presencia brotaron nubes, granizos y carbones encendidos. Vemos esas imágenes de tinieblas en esos versos. El verso 19 es muy diferente porque dice: que en la mañana habla sobre la gloria de Dios en el día y en la tarde habla sobre el Torah, la ley de Dios. En la primera mitad del Salmo 19, Dios se refiere a David como Dios solamente una vez. Y dice: los cielos revelaron la gloria de Dios y el firmamento su trabajo. En el Salmo 51, cuando David clamaba a Dios, se refiere a Dios como Dios. En la segunda parte, llama a Dios por su nombre de pacto 7 veces. La última vez que llama su nombre lo llama en 3 partes: Dios el Redentor, Dios el Creador. En el versículo 1 había mencionado que en el Salmo 107, versos 23 y 24, dijo el pastor Ron, leyó de ese salmo, del Salmo 107. La providencia de Dios es muy hermosa, muy perfecta, porque hasta la lección de esta mañana, cuando estaba Brian acá arriba, y los salmos de adoración hoy, verifican la predicación de este salmo. Si ponemos atención a la letra de las canciones, podemos ver eso. Y no puedo yo más que estar en asombro de lo que Dios ha orquestado esta mañana. Como dijo Calvino, la tierra es el teatro de la gloria de Dios. El versículo 1 y 2 en el Salmo 107 y en el Salmo 2 y 3 dice que no hay lengua más o idioma. Cada día
declara la gloria de Dios. Y cada día que viene sigue declarando la gloria de Dios. No es algo para alegar. En palabras entendidas por todos. Si vemos Romanos 1, primera de Romanos 1, versículos 19 y 20, el verso 18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explicó, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. La creación clama, la creación grita y declara, es como un heraldo de Dios, declarando su trabajo y su gloria, sus obras y su gloria. El versículo 4 y dice que habían creado un tabernáculo para el sol. El tabernáculo era como una carpa. Y dice Dios que esa palabra resuena en todo el universo. En aquellos días, o posiblemente hoy, la gente glorificaba y adoraba al sol. Y aquí, en este versículo, el sol es simplemente una creación de Dios y que hasta el sol adora y clama a Dios también. Cada día desde que amanece hasta que anochece, que el nombre del Señor es para ser glorificado. El versículo 5 que habla sobre una novia y un novio que salen del cuarto como un hombre fuerte que va a correr una carrera. Hemos sido muy bendecidos en esta iglesia que en las últimas 2 semanas hemos tenido 2 bodas. 2 bodas. Tuvimos una este viernes y una hace 8 días. Y no pude yo más que pensar sobre esas imágenes. Y como dice, una novia y un novio que salen del cuarto y se regocijan como un hombre fuerte que va a correr la carrera. Les garantizo que el día después de que alguien celebra su boda y lo consuma, esa próxima semana no te vas a despertar como te despertabas antes. Hay un regocijo, hay un sentir nuevo de propósito, un propósito nuevo. No te vas a despertar así sin ánimos, te vas a despertar con muchos ánimos. Me voy a enfrentar al mundo hoy. Todos los adultos sabemos de lo que estoy hablando. Hay algo en que regocijarte, algo que darle la gloria a Dios. Y esas imágenes que viene la novia y el novio, habla sobre la intimidad. Y aquí aplicamos esto al sol, que cada día sale el sol. Y sale con vigor el sol, con fuerza, con fortaleza. Y brilla esa luz y ese calor a donde vaya. Y el próximo día lo hace otra vez. No creo yo que jamás hemos visto un sol deprimido o cansado. El sol siempre brilla y siempre es fuerte. Y esa es la imagen que tenemos ahí de la creación. La creación clamando la gloria de Dios, opuesto a los paganos, que ellos eran los que adoraban al sol. Aquí tenemos al sol mismo adorando a Dios. En el versículo 6
Dice que no hay nada que se esconda del calor del sol. No hay nada que permanezca escondido bajo el calor del Dios. El pecado del mundo no se puede esconder de la gloria de Dios. Está expuesto cada día, diariamente, porque Dios dice, heme aquí, aquí estoy. Brian hace rato decía que la creación y el libro de Génesis enseñó un par de fotos, un par de imágenes, y dijo que él mencionó algo que yo acabo de mencionar, que tomé unas clases en astronomía cuando estaba en la universidad, en el colegio. Y es un poco raro porque mucha gente cree en la ciencia y ve nuestra creencia en Dios como algo raro. Y dicen, esto es ciencia, ¿cómo puedes tú creer en Dios? Y yo decía, ¿cómo no puedes creer en Dios? ¿Cómo es que tú no crees en Dios? Y el versículo habla sobre el sol que viene de un fin del cielo hasta el otro. Y Brian explicó de un punto de vista científico que es cierto. ¿Cómo es cierto que el sol hace eso? Nuestro sistema solar, nuestro planeta, gira alrededor del sol. Pero el sol dentro de nuestra galaxia gira sobre otro centro, el fulcro. Y esas otras galaxias giran sobre la nuestra, alrededor de la nuestra. Y cuando dicen que el sol sale en un fin del cielo hacia el otro, la gente se confundía antes porque creían que todo giraba alrededor de la Tierra, pero ahora sabemos que nosotros revolucionamos o revolvemos sobre el sol, alrededor del sol. Y no habla sobre los fines de la Tierra ni de los fines del cielo, habla sobre las galaxias y el universo y los cielos. Y aún así algunos niegan la existencia de Dios. Las escrituras declaran Jehová. La palabra de la escritura revela a Dios. Las escrituras, la palabra de Dios, hace a Dios personal con nosotros. Mío. Dios dice, tú eres mío. Nosotros decimos, Él es nuestro. Él es mi Dios, Él es nuestro Dios, nuestro Padre. Él es mi roca, Él es mi salvación. Es mío. Hay un pacto entre Dios y yo, una conexión, algo personal, algo íntimo. Así como la comparación que hice hace rato de la novia y el novio. El esposo ve a la novia como mía, mi esposa, mi mujer. La esposa ve al esposo como mío. Él es mi esposo, él es mi hombre. Y así la escritura también dice que la creación no puede. El versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta, convierte el alma al testimonio del Señor. Los primeros 6 versos no sirvió. Y salen 2 descripciones, se ve el entusiasmo de David cuando él empieza a hablar sobre la palabra de Dios. Y por eso me encanta este salmo, me gusta leerlo mucho. Cada domingo, cuando viene Ron, tengo el privilegio de subir al púlpito y leer una porción de la Escritura y me encanta leer la palabra de Dios, me encanta hablar sobre la palabra de Dios.
hace muy fácil el predicar porque no tengo yo que hablar sobre lo que yo pienso, sino solamente decir lo que dice la palabra de Dios. Lo hace muy claro y muy simple expresar eso. Si nosotros confiamos en Dios, como Ron dijo, así como dicen Romanos, si confiamos en Él, si confiamos en el Espíritu Santo, de revelar esa palabra a nosotros para que la haga viva en nosotros, se hace muy fácil leerla, salvo en unos casos cuando es difícil admitir algunas partes que nos hagan incómodos en la Biblia, especialmente si vivimos en pecados y tenemos un pecado que no hemos conquistado en nuestras vidas, nos hace muy incómodos. He dicho repetidamente y repito esto otra vez porque fue algo muy cierto para mí. A mí se me dificultaba mucho leer Romanos 9, porque yo no sabía ni quería aceptar la soberanidad de Dios. Y pensándolo ahora, parece algo ridículo. Como yo dije, yo era un necio, admitiendo que Dios era soberano. Y yo dije, Dios es Dios, pero yo también tengo mi parte. Y no era hasta que yo honestamente odio usar la palabra rendirme, pero no entiendo esto. No me gusta este versículo, no lo quiero aceptar, pero es algo que dice y tengo que aceptarlo. El Espíritu Santo a través de Pablo en Romanos 7. Tengo muchas escrituras de Pablo, pero tuve que cortar algunas. En Romanos 7, los versos 12 y 14, dice, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Y en el 14 dice, sabemos en efecto que la ley espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Y si recordamos esos dos capítulos de Romanos, el capítulo 7 vemos que Pablo batallaba con él mismo, con su carne, y la ley estaba ahí juzgándolo. Y al final dijo, ¿qué voy a hacer? Dios está aquí. Y vemos un cambio hacia la victoria. En Romanos 8 es muy hermoso ver ese cambio. Y es muy parecido a lo que hemos estado estudiando aquí. Y en los Salmos, como vamos de un punto donde te refieres a Dios solamente como Dios, al punto donde lo vemos como nuestro Señor, nuestro Padre. La ley del Señor es perfecta. La palabra en el hebreo también quiere decir doctrina. La palabra quiere decir doctrina en el sentido de que es completa, que no le falta nada, que es comprensiva y se puede aplicar a cualquier aspecto de nuestras vidas. Convirtiendo el alma y trayéndonos a la comunión entre hermanos y el cuerpo de Cristo. El testimonio de Dios es cierto, es algo confiable, es algo lleno de fe, es algo confirmado, verificado, algo que es perfecto. El testimonio del Señor es cierto y sabio. ¿Quiénes son los simples? Una persona que es crédula, pero que se le puede ensueñar. Cuando llegamos a la presencia del Señor, la mayoría de nosotros somos así, somos un poco inocentes, puede que hasta ignorantes, pero somos a los que se les puede enseñar a través de las enseñanzas de Jesús. Aprendemos como lo hacen los niños.
venimos a su presencia como niños. El versículo 8 dice, los estatutos del Señor son buenos, regocíjese el corazón, el mandamiento del Señor es puro como luz en los ojos. Puro quiere decir claro. El mandamiento del Señor es puro y nos muestra la verdad, nos enseña entendimiento, nos trae revelación a los ojos. Pensaba yo y meditaba en esa parte de ser puro y claro, revelando la verdad a los ojos. Pensaba yo en vidrio, en particular en el tinte de los vidrios, porque le hablé al hermano David Padilla para que viniera a arreglar algo en mi casa. Y mi preocupación era que yo no quería que el tinte fuera muy oscuro. Quería yo un tinte que nos escudara del calor del sol, pero quería yo ver que fuera claro el espejo todavía. Así que cuando yo vea a través de la ventana, todo sea claro, pueda yo ver claridad afuera y que no esté caliente el sol. O sea, quería un tinte que cubriera la calor, pero que no estuviera oscuro. Y asimismo dice el versículo que nada se esconde del sol. El mandamiento del Señor es puro y aclara la verdad a los ojos y también abre los ojos a cualquier pecado que no veías cuando eras ciego. El versículo 9 dice que el temor de Dios es limpio y permanece para siempre. Los juicios del Señor son puros. El temor causa reverencia. El Salmo 28 dice, bienaventurados sean los que caminan en temor del Señor. Felices serán. La esposa es una viña fructífera y dice, el Señor bendecirá al hombre que teme a Dios y verás las bienaventuranzas de Jerusalén todos los días de tu vida, verás a los hijos de tus hijos y la paz será sobre Israel. Y ese Salmo 128 dice la palabra temor 2 veces y habla sobre todos los que temen al Señor. ¿Y qué pasa si tú temes al Señor y caminas como Él? Dice que tú dirigirás la labor de la tierra. Y también lo vemos después. Que el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que vivas para ver a los hijos de sus hijos, que haya paz en Israel. Esos son pasajes de pacto entre David y Dios. Y habla sobre el resultado de una relación de pacto con Dios. El temor causa reverencia. Los juicios del Señor son verdaderos y rectos. No cambian con el tiempo, siempre permanecen y son de agrado para el Señor. Los juicios del mundo cambian con el tiempo. Cambian los tiempos. Y así como cambian los tiempos, también cambia el compás de la moralidad. Lo que en algún punto se veía como el pecado ahora es la norma, es algo muy regular. A Dios se burla la gente de Dios. La palabra de Dios no es así. Sus juicios son verdaderos y rectos y permanecerán así para la eternidad.
El versículo 10 también habla, dice, deseables son más que el oro y más dulce que la miel, más que el dinero. El dinero es algo bueno si tú lo controlas, no si tiene el dinero control sobre ti. Y aquí dice que la palabra de Dios es más deseable que el oro, más que mucho oro refinado. Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y su misericordia, y todas estas cosas serán agregadas. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En Salmos dice, por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen, así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Y otra vez vemos el pacto en acción, la ética y las promesas y la sucesión de los castigos de Dios que venían y traían condenación, pero también vemos la prosperidad que trae la obediencia a Dios. Y del versículo 12 hasta el último versículo dice, vemos como en el Salmo 51 y el Salmo 32 un cambio en tono en el cual David habla sobre la belleza de la palabra. Y dice, deleítate en el Señor y Él te dará recompensas y los deseos de tu corazón. Es otro salmo, el Salmo 37:4. El versículo 12. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Esa es una oración para la justificación. Dios le pregunta a Dios que lo justifique. Después de anunciar la creación y la belleza de Dios en su creación. Y habla sobre la palabra habla sobre la palabra de Dios en muchas diferentes descripciones y aplicaciones de esa palabra. Y ahora dice Dios, ¿quién puede entender los errores? ¿Quién está consciente de sus propios errores? Y también vimos este clamor en el Salmo 51 y en el 32, y vemos de nuevo que él le pregunta a Dios y se enfoca completamente en Dios y le dice, Dios, límpiame, tú hazlo. Esa es su oración para la santificación. Y en el verso 13 dice, libra además a tu siervo de pecar a sabiendas, no permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Hemos ido de una oración de justificación a una oración de santificación. No permitas que tu siervo peque a sabiendas. Como cuando oramos la oración del Señor, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y aquí en esta oración también David dice lo mismo. Dice, no dejes a tu siervo pecar sabiéndolo. Cuando buscas la palabra, quiere decir arrogante, orgullo. Y el orgullo para a mucha gente de clamar a Dios o de ver a Dios como un Dios de perdón, porque
La arrogancia y el orgullo te hace enfocarte en ti mismo solamente. Y aquí David dice, no dejes que tu siervo peque a sabiendas, con presunción. Y ese fue su clamor a Dios. Y también otra historia que tenemos de David sobre su culpa. Y aún así, con todo el pecado en la vida de David, Dios lo llamó un hombre con mi propio corazón. Y en el verso 14 termina y dice, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Roca mía y redentor mío. En un versículo, en toda la primera parte del Salmo 19, menciona a Dios solamente una vez por su nombre, pero en la segunda parte habla sobre el temor de Dios, la misericordia de Dios. Y en el último versículo dice la palabra Señor, mi roca y mi redentor. Él es el que le da fortaleza y Él es el que le da redención, el que lo redime. Y le llama suyo. David empieza hablando sobre la creación y cambia el tono y habla de la palabra y dice que es algo feliz, algo lleno de regocijo. Y la saturación que tenía él con la palabra llevó a la oración. Hay una diferente conexión y es muy diferente leer la palabra y vivir la palabra en oración. Hay un misterio muy, muy hondo, una conexión muy misteriosa. Cuando nosotros hablamos con Dios, cuando oramos, eso es lo que hacemos, hablamos con Dios en nuestra oración. Pero Dios habla con nosotros a través de su palabra. Él no tiene obligación de hacernos señales ni de mandarnos señales. Claro que Él lo puede hacer, ¿verdad? Pero no tiene obligación. Él ya nos ha dado su palabra y nos dice todo lo que nosotros necesitamos saber. Para cualquier circunstancia se encuentra en la Biblia. Está llena de sabiduría, llena de juicio, llena de amor, llena de gracia, llena de misericordia, llena de instrucciones para todo. Cómo conducir nuestras vidas, cómo manejar la política, la economía, la familia. Todo está dentro de la Biblia. Y aún así hay gente que ni abriría la Biblia voluntariamente. Ahí está nada más colectando tierra en el librero. Y son los que vienen y te dicen, oye, podrías orar por mí, pero no van a la Biblia, no van a la iglesia, no abren su Biblia. Necesitamos pasar mucho más tiempo escuchando a Dios hablarnos a través de su palabra, porque no se trata sobre nosotros, se trata sobre el creador del universo, es sobre el verbo que está vivo, y en el principio fue el verbo y el verbo era Dios. Este salmo es muy especial para mí, para mi corazón. No estoy seguro si le he dado justicia en explicarlo, pero ha sido muy difícil para contener mi entusiasmo hablando sobre este salmo. Este es el Salmo 119, el salmo más largo en una manera muy condensada. Vimos la transición, el cambio de la primera parte que habla sobre la creación, y en la segunda parte habla sobre la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y al final concluye en unos pocos versículos
en oración, preguntándole a Dios que lo justifique, que lo santifique, y pidiéndole a Dios que mande el Espíritu Santo a su vida y que Dios no lo deje caer en pecado ni en tentación. Espero yo que esto haya sido de bendición para ustedes, porque ha sido una gran bendición para mí venir acá y compartir esto.